Bueno, que los patitos, vamos a ir con el papel de España en la geopolítica del siglo XXI. A pesar de que ya hemos tratado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando hice la serie de consecuencias de la presidencia de Donald Trump, que hice una versión para el ámbito vasco, el ámbito España, el ámbito Europa, con varias dimensiones y también incluyendo el aspecto sectorial. Aquí vamos a tratar de exponer ese papel, tanto el que tiene como el que podría tener. Evidentemente, para explicar cuál es el papel que tiene o el que puede tener, habría que hacer reflexión respecto de los recursos, tanto por sí como en el ámbito comparado, la política comparada. Cuando nos acercamos ciertamente a la geopolítica en el sentido de la visión de en función de, nos encontraríamos con un problema, porque entonces supondría que estaríamos ejerciendo una visión en forma de espejo como reflejo respecto de la que otro hace. Si Pepito se tira por el acantilado, entonces está bien que nosotros vayamos como lémures detrás de Pepito. Es el reductio del argumento en donde nos encontraríamos con esas absurdeces respecto de posicionamientos que en el fondo son ideológicos, ideológicamente no confesados, con esa visión que cualquier teórico de las relaciones internacionales explicaría que sería el ámbito idealista o realista respecto de una visión que pudiera ser la de Woodrow Wilson o la de Theodore Roosevelt, en los dos vectores de la tradición de las relaciones internacionales, sobre todo desde el punto de vista de la academia de los Estados Unidos de América y del mundo anglosajón. Pero lo que tenemos ahora no es el punto de vista realista, porque está completamente desgajado de cualquier posicionamiento ideológico, y sobre todo hay un problema, y es que si somos incapaces de valorar ese precedente al que nos queremos aferrar como lapas, si no somos capaces de identificar verdaderamente lo que sucedió, porque normalmente se suelen poner ejemplos del pasado para tratar de sacar el principio activo y aplicarlo ahora, o calcar la situación respecto de actores, porque a fin de cuentas esos actores que sucedieron en una determinada etapa, en una guerra, en un suceso diplomático, en una cumbre, los nombres, lo que se pone tanto en las plaquitas como en los libros de historia, habitualmente suelen referirse a lo mismo, incluso tener un nombre parecido o tal vez exactamente el mismo nombre, el de los países que participan. Otra cosa es lo que viene debajo, el componente interno respecto de lo que supone ese nombre para la comunidad que vive en ese momento, la institucionalidad que está incorporada, cuál es la forma de pensar, como tal vez diría David Nievas y Noemí Toral respecto de posicionarse en el momento en el que se está hablando. Si estamos hablando del siglo XVI o del siglo XVIII o del siglo XX, entonces habría que ir a la mentalidad, al posicionamiento, a la visión que se tenía en ese momento para poder juzgar cuál es la toma de decisión respecto de un asunto u otro. Sin olvidar los principios, claro, pero hacer una amalgama en el que se incorporen más ingredientes a la visión, teniendo en cuenta que ciertamente la visión que se pueda tener ahora pueda ser obsoleta en el futuro. Lo digo en función de lo que supone la historiografía, que en el siglo XIX, cuando comienza a establecerse, básicamente son biografías de grandes personalidades en la que nos encontramos con bodas, bautizos y comuniones, puntos de giro en estos eventos sociales para encapsular lo que es la historia de la nación. Pero luego nos hemos encontrado con otras versiones historiográficas en donde se incorporan cada vez más visiones. La visión es más pluralista,
desde el punto de vista no solamente institucional, no solamente de las diferentes visiones, incorporando no solamente la aristocracia, sino también visiones de asociaciones, empresarios, grupos de interés. Ahí tendríamos un enjuague bastante más amplio y este principio activo, este sí que debería de entenderse para cuál es el posicionamiento geopolítico, porque no solamente la política la hace el Ministerio de Exteriores, en este caso el Palacio de Santa Cruz, cosa que tradicionalmente se habría tenido esa visión, pero también nos encontraríamos con los partidos políticos, los sindicatos, las diferentes comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos, que en un momento dado se estableció la idea de que había que posicionarse políticamente en determinados conflictos y de ahí surgieron mociones respecto de temas diversos, el tema palestino, el tema del Sáhara o cualquier otra cosa que uno pueda imaginarse debido a la idea de que, dado que a nivel general no va a haber un posicionamiento claro o no va a ser en contra de lo que creemos que es justo, entonces se visibiliza desde abajo, lo mismo que podemos encontrar en el documental Una verdad incómoda, en donde se establece que la visión respecto del cambio climático de George Walker Bush, George Walker Bush también habló del búho moteado, y con lo cual ahí tendríamos una relación respecto de los republicanos contra el pesimismo antropológico que pudiera tener el ecologismo tradicional respecto al cambio climático, con Al Gore y el documental Una verdad incómoda, en el que se ve que respecto al protocolo de Kioto, Estados Unidos está ausente, pero que algunos estados, algunas ciudades firmaron por su parte el protocolo de Kioto. ¿Qué tiene que ver con España? Pues evidentemente que esta situación respecto de política exterior, como había pasado también en política interior, se ha visto fragmentada en una situación en la que en principio podemos visualizar respecto de Aznar. Aznar desdeñó en buena medida el juego político de Francia y Alemania como eje vertebrador de la política europea y se estableció, recordemos, la llamada Nueva Europa. Esa Nueva Europa, curiosamente, liderada por España, Italia y Polonia. Polonia, como el nuevo eje que pudiera liderar algo distinto en la Unión Europea y también a través de ella en la OTAN, y que incorporaba a Aznar, a Berlusconi, y establecía esa idea de que se podía confiar no solamente en estos liderazgos, sino también en la presencia de Europa en los asuntos mundiales como trasunto de lo que había supuesto el fin de la Guerra Fría y el cambio de paradigma que había supuesto el hecho de que ya no existía muro, ya no existía Unión Soviética. Para esto, evidentemente, hay que ir a la base, porque ahora mismo algunos españoles dicen Ucrania no es asunto nuestro. No hay que enviarles ayuda, no hay que enviarles apoyo, no hay que enviarles nada de nada, porque no se nos ha perdido nada allí. En buena medida, a esto hay que basar esta visión, como la que trato de decir. ¿Cuál es el interés concreto de España en el mundo? Porque a esa visión, si retrotraemos a la historia, podríamos pensar, ¿qué demonios hacía España en Flandes? ¿Tenía sentido enviar ejército allí? ¿Intentar controlar, hacer esa proyección, desoyendo el hecho de que uno pueda escuchar las voces respecto de la idea de el mundo es ahora distinto y entonces en todo el mundo hacía esas cosas? Pero ¿por qué Flandes? ¿Por qué Flandes sino haber tenido mayor impacto en el ducado de Neopatria respecto de Atenas en la zona del Mediterráneo Oriental? ¿O por qué no haber hecho como los portugueses y haber tenido mayor presencia en África? No solamente en la cercana, en el ámbito del Rif o del Sáhara, en frente de Canarias, sino... A ver, claro, ahí están los vectores históricos, geopolíticos y también el conocimiento del medio en el que uno quiere impactar. En el caso de España, que estaba en Flandes, por las ciudades libres del comercio de la Liga Hanseática de la zona del
Mar del Norte, del Báltico, toda esta zona que tenía un cierto interés el poder tener aproximación a ese mundo, y por eso estaba la pica en Flandes. Y por eso es interesante cuál es el posicionamiento. ¿Qué quiere ser España ahora, en el pasado ya un cuarto del siglo XXI? Entrando ya en el segundo cuarto del siglo XXI. En toda esa proyección, en ese marco en el que no puede actuar sola. Porque en este mundo tenemos que aprender de las lecciones, tanto las válidas como las inválidas, las positivas como las negativas, de lo que nos ha precedido. En el caso de España, debe aprender respecto del mundo globalizado, no solamente la idea de apartarnos de una visión eurocéntrica, occidentalista, bueno, pues que somos parte, los europeos, de una visión europea. Y no podemos autoodiarnos de tal manera en el que nos queramos desprender de nuestra identidad para adoptar y abrazar una visión geopolítica, dogmática e ideológica que venga desde otro punto de vista. Lo digo con conocimiento de causa, porque una parte de mi país, la llamada izquierda chale, abrazó durante la Guerra Fría una visión cuando nace el brazo terrorista ETA, y luego acabará derivando en la visión del brazo político, acabará abrazando una visión de independencia instrumental porque será inviable un proyecto marxista-leninista a nivel de Segunda o Tercera República Española. Será imposible echar a Franco del poder hasta que no se muera en la cama, en el Pardo, y entonces querrán establecer un marco propio en el ámbito vasco, teniendo en cuenta de que piensan que con un ente independiente de manera instrumental será más fácil establecer un régimen que sea vinculable a Moscú. Y por eso es interesante saber dónde están los bolos pinaos para poder luego establecer esas relaciones, teniendo en cuenta lo que debemos de estudiar en la historia, como es que hemos pasado por el final de la Guerra Fría y previamente hemos pasado por la Conferencia de San Francisco, también en el marco europeo hemos pasado con la Conferencia Congreso de La Haya, 1948-49, hemos pasado por Versalles, hemos pasado previamente con todo lo que sucede en la paz de Metternich y la paz de Bismarck en el siglo XIX, hemos pasado ya desde 1648 con la paz de Westfalia, todas estas cosas que han determinado el derecho político, derecho diplomático, el derecho internacional, el pacto de La Haya de 1907, luego las convenciones de Ginebra, todas estas situaciones también del derecho civil humanitario, tenemos ahí un montón de instrumentos, de herramientas, más allá de la Unión Postal Universal, que luego se incorpora al sistema de Naciones Unidas, pero también está la Sociedad de Naciones, como elementos en el que vincula también la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Hay muchas relaciones en las que se ha ido institucionalizando la relación intergubernamental, más allá de lo que nosotros tenemos, que es una relación de integración, que es la Unión Europea, tal y como expongo en mi libro Europa temida molestia. Por tanto, España debe de pisar sobre ese suelo. Hay algunos que piensan que es posible innovar todos los días. Es posible hacer un adanismo en el que todo empieza de cero. Creo que hay una canción que tiene ese elemento entre sus estrofas. Pero no, el mundo no empieza de cero. El mundo ya está evolucionado y por tanto que los alt-right y sus espejos en el otro lado, hablemos de autoritarismo versus democracia, lo cual es el trasfondo en el que uno debe moverse. Y por eso, cuando hay desafíos, ya sea en ámbito migratorio, pero otros muchos, sistema de defensa, en el que Europa ha vivido en una burbuja, la burbuja de la paz, habiendo sido responsable de tener dos guerras mundiales, como tiene ese nombre, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, luego habrá gente que echará la culpa del belicismo a Europa, cuando podemos hablar que el resto del mundo no le va a la zaga, porque ese eurocentrismo respecto de mi culpa, es algo que también lo saben los españoles con la leyenda negra. Tampoco hay que pasarse a la leyenda rosa,
porque las historias son complejas respecto de las realidades que ha habido, y por lo tanto, ese suelo, ese bagaje histórico en el que uno se asienta, que a veces, no a veces, siempre es utilizado como arma arrojadiza para buscar, primero, asentar una conciencia sobre la que edificar la visión, ya sea geopolítica, ya sea de intereses, ya sea de construcción de lo que desde el soft power puede establecerse el hard power de lo que puede negociarse o no, de dónde se puede llegar, pues ahí estaría la revisión crítica, teniendo en cuenta no solamente nuestra propia historia de cada uno, sino también la de los demás actores, y en la que España participa de una unión de pueblos, en este caso de estados, como es la Unión Europea y como es la OTAN, a una seguridad eurooccidental en donde no puedes jugar respecto de los intereses completos a tu favor. Debes de negociar porque en un momento dado la dimensión norte, como puede ser la visión ártica, puede tener una participación del ámbito español, lo mismo que el Hespérides, la base Castilla, puede tenerlo respecto a la Antártida, en una situación en la que a partir de 2048 va a abrirse el melón seguramente respecto de las reivindicaciones territoriales. Y no digo que España o la Unión Europea o alguno de los países de la Unión Europea deban reivindicar territorio en la Antártida, pero todo el mundo debe de estar preparado para las vicisitudes que vaya a haber en el mundo, como el cambio climático, en donde el Ártico se va a deshelar, va a haber rutas por el norte, va a haber posibilidades en el permafrost, tanto en Canadá como en Rusia, para cultivar donde allí no se había cultivado, para extraer unos minerales donde antes no se había extraído, y esto va a generar posibilidades para empresas, para economías de escala, para una serie de vicisitudes en donde el más preparado, la golondrina madrugadora, tal vez tenga posibilidades de generar PIB, como diría el profesor Oscar Vara, y a través de ahí poder incorporar riqueza que luego pueda ser redistribuida por el Estado. Porque los estados, evidentemente, para la proyección exterior, primero tienen que tener músculo interno y empresas que puedan salir al exterior para generar esta situación. Pasó con Aznar, en donde hubo la posibilidad en Sudamérica de exportar empresas multinacionales que pudieran tener presencia, y luego parece como que esto se ha venido aparentemente a menos después de la presidencia del señor Zapatero en adelante. Esto es algo que en una situación como es la relación de la iberofonía con lo que supone la hispanidad y los países ibéricos, especialmente España, pues resultaría un poco contradictorio. Por eso ahí tendríamos esa situación respecto de esa posición de España. Primero, la Unión Europea. ¿Es posible negociar como hacía Aznar, a pesar de que, comparada a la negociación que tuvo Aznar en las cumbres aquellas respecto de cómo negocia Donald Trump, era más o menos razonable la posición tanto de un Aznar como la que pudiera tener Margaret Thatcher o David Cameron? Pero digamos que hay que ser duro en las negociaciones internamente, luego leal en el cumplimiento, porque España es el que tiene más expedientes de incumplimientos abiertos. El segundo es Italia, el tercero creo que es Polonia. Evidentemente la relación con Latinoamérica. El problema con Latinoamérica del Oblast de Latam es que ellos tienen una posición devenida de la ideología de extremos respecto de la posición, por ejemplo, de no diré izquierda o derecha, porque sería traicionar tanto a una cosa como la otra, porque en un momento dado el señor Diosdado Cabello, por decirlo de alguna manera, dice que Boric es de extrema derecha. Y si Boric hace lo que Diosdado quiere, entonces pasa a ser un compañero, un camarada de la izquierda toda la vida. Por lo tanto, el relato y la posición que uno pueda ver respecto de Latinoamérica, pues es bidireccional, claro. No es de integración porque las cumbres iberoamericanas desaparecieron. También ellos desaparecieron su UNASUR, su CELAC y algunos proyectos de integración. Por ejemplo, Mercosur está en crisis permanente.
el pacto andino desaparece también. Pero habría ahí esa visión respecto de, independientemente de lo que el otro pueda hacer, tener clara tu posición, como es la que podría tener España. Más problemático es el tema de Marruecos, que hemos comentado alguna vez. Pero claro, ahí está Zembrero, está Yago, Rodríguez, de cosas militares, que lo han tratado con mayor profusión. A fin de cuentas, Yago es de Burgos y yo soy vasco, y hay tanta distancia de Burgos al País Vasco que, bueno, asombra. Marruecos pues tiene ciertos intereses, como comentamos también en el libro de un servidor, Jacal Pastor en el Estrecho, Ceuta, Melilla y el Sáhara, hablando precisamente de esa situación respecto del pasado cercano, y también resulta interesante a la luz del cambio de posición que ha tenido el Estado español respecto del Sáhara y que puede tener implicancias, y la ha tenido en el gobierno de Pedro Sánchez respecto de la relación multilateral respecto de Argelia, Estados Unidos, Israel, el posicionamiento precisamente en forma de espejo respecto de la idea de mirad, los saharauis están con Irán, por lo tanto, Marruecos tiene que estar con Israel. La relación de la posibilidad de una guerra entre Marruecos y Argelia. ¿Cuál es el posicionamiento? Claro, no solamente puede estar sola España, también tiene que buscar aliados dentro de las instituciones ya formalmente establecidas, Unión Europea, OTAN, como dentro de estas, individualmente por países, y también fuera de estas instituciones por países que no estén dentro de este marco general. Pero para eso hay que tener una idea más o menos establecida de cuál es la posición de las relaciones exteriores en una situación que, como le pasó a la política penitenciaria, en el periodo del señor Aznar, cuando fue a entrevistarse con el ministro de Interior, el señor Corcuera, en principio, dentro de lo que se podía hablar, pues pareciera que iba a ratificar la posición tradicional del Partido Popular, antes Alianza Popular, respecto de como había pasado en 1995, bueno, como pasaría en 1995 respecto del Pacto de Toledo, de sacar las pensiones del debate partidista. Entonces, había la política de sacar este tema penitenciario, el tema del terrorismo en general, del debate partidista, en principio para no favorecer precisamente a los terroristas, que les gusta muchísimo, no solamente a los del terrorismo de ETA, también a todos los demás, les gusta muchísimo que se hable de ellos, que tengan como una posición de divas en el mundo comunicacional. Y para evitar eso se había hecho el pacto para retirarlo. Pero el Partido Popular de Aznar quería contender, es decir, luchar contra el gobierno en todos los campos. Y el problema es que también en política exterior hay este asunto de llevar incluso, y lo han hecho los dos, el PP y el PSOE, y otros aprenden de esta escuela malvada, de llevar a Bruselas, ya sea al Consejo, ya sea al Parlamento, llevar la posición de Estado partidista interna para exteriorizar la lucha partidista interna en el exterior. Cosa que no es novedad, ya pasaba en los 80, en tiempos de Felipe González. Estoy pensando en la primera legislatura, 1987-1989, en la que hay participación española en el Parlamento Europeo. Y esto es poco edificante porque a un país como España, las herramientas que pueda tener son más reducidas que otras potencias que pueda haber. Y por eso habría que exprimir hasta el máximo los recursos que pueda tener a su disposición. Por tanto, esa posición evidentemente debe ser multilateral ante la Unión Europea y en la Unión Europea de la que hace parte, teniendo en cuenta que para que algún momento puedan los países de la Unión Europea sentirse vinculados, más allá de la letra, emocionalmente, se sientan vinculados con el posible sufrimiento español, como pudo haber sucedido con Ceuta y Melilla, con esos altos de la valla, con sobre todo el ámbito de los menores, que en un momento dado estuvo la Unión Europea codo con España, y luego se jorobó esa situación, por ejemplo, con la idea
que tendría que ser clara respecto de no hay aduanas. Ceuta y Melilla, parte de Schengen. Ceuta y Melilla, parte de Frontex. Frontex tenga que ir, porque en este momento la sede está en Varsovia, para que cuando haya una visión del problema en Belarus respecto a la frontera exterior de la Unión Europea en Polonia, haya guardias civiles. Y cuando haya problemas en Ceuta y Melilla, haya guardias de frontera polacos que tengan a disposición la explicación para su gobierno en Polonia. Y por lo tanto, vean que es un problema que también les atañe a ellos. Y por eso hay que ver, por parte de los españoles, que cuando sucede algo en el este europeo, ya sea en los países bálticos, en tema de Polonia, en Rumanía, Finlandia, también es un problema español dentro del marco de la Unión Europea. En el marco de la OTAN, también respecto, por ejemplo, de un país que quiere ingresar en la esfera eurooccidental, como es el tema de Ucrania. Por tanto, Unión Europea, Latinoamérica, Marruecos, el tema del Mediterráneo, es fundamental, y el papel en la OTAN. Son elementos que deberían de configurar, primero, una posición más o menos acordada de cuál debe de ser, primero, cuáles son las herramientas. Y segundo, cuál es el potencial. Y dentro del potencial, ahí podría establecerse algo parecido a ese paraguas que pudiera ser el marco compartido de las grandes mayorías, y debajo del cual se pudieran operativizar ciertamente las visiones más pragmáticas de una formación u otra que pudieran establecerse. Pero esto, en el debate, ya sea partidista o en redes sociales, el highlight requiere poner en cuestión las cosas, o ir al trazo gordo, al brochazo. Y para eso, pues evidentemente hay que ser muy diferenciales. Y para ser muy diferenciales hay que ser disruptivos. Y siendo disruptivos, se establecería la idea de o estar en la Unión Europea o no estar en la Unión Europea. O estar en el euro o no estar en el euro. O hacer todo como le gustaría a Gustavo Petro, a Sheinbaum o a Lula en Latinoamérica, o como le gustaría a Álvaro Uribe, a Vicente Fox, a Edmundo González Urrutia. En Marruecos o se está con el rey o no se está con el rey. En el Mediterráneo o se está con Israel o se está con los palestinos. Y la OTAN, pues, o con Trump o con Obama. He escuchado recientemente que todas las decisiones que se toman en el Estado español están diseñadas por el Partido Demócrata y todo, absolutamente todo, viene de Obama y de Biden. Pero sobre todo de Obama. Pero así no se puede ir a ningún lado. Así que, en fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gilpian.